lugar, dar mi visión de algún modo de la oposición que existe radical y fundamental entre monismo y pluralismo y lo que significa desde la visión del derecho, desde la ideología del derecho. En segundo lugar, hablaré de los tipos de pluralismo y fundamentalmente de lo que se suele definir como pluralismo clásico por un lado y nuevo pluralismo jurídico por otro. En tercer lugar, intentaré demostrar por qué, desde mi punto de vista, el pluralismo jurídico es el eje fundamental del nuevo constitucionalismo o del constitucionalismo latinoamericano, llamémoslo o como queramos, porque para dar una definición concreta de esto servirían una ponencia más. Y finalmente, intentar ver cómo se inserta en el nuevo constitucionalismo este nuevo paradigma del pluralismo jurídico, en qué medida ha sido desatendido por los ordenamientos jurídicos que prevén un sistema plural y cuáles, desde mi punto de vista, las posibilidades que nosotros tenemos en nuestra mano para poder hacer que estos ordenamientos sean ordenamientos jurídicos realmente plurales. Desde el punto de vista, como todos sabemos, el monismo jurídico ha sido a lo largo de mucho tiempo la única opción jurídica y política de los sistemas estatales occidentales, fundamentalmente. La idea que pudiera existir un solo sistema jurídico y político jerarquizado por cada Estado, de alguna manera determina la manera con la que se otorga contenido a todas las categorías fundamentales para entender el funcionamiento y la estructura del Estado-nación del siglo, desde el siglo XX hasta probablemente en muchos casos el día de hoy. El monismo, de alguna manera, defiende valores y principios que han sido fundamentales para el proyecto moderno ilustrado. Conceptualmente, su versión dominante y más desarrollada, como todos sabemos, nace con el liberalismo. Los principios de igualdad, libertad, seguridad jurídica, la defensa de que los seres humanos deben ser iguales, esto es, con los mismos derechos y obligaciones. Todos estos principios, todos estos conceptos jurídicos determinaron que el orden y la unidad política de un Estado solo pueden garantizarse si existe un único ordenamiento jurídico controlado por un único soberano. Bajo la perspectiva teórica hasta aquí descrita, evidentemente el pluralismo, sea un pluralismo de soberano o un pluralismo de sistema jurídico, solo podía generar confusión, desorden y conflicto. Y por lo tanto, desde esta óptica, el pluralismo jurídico fue excluido del, digamos, el quehacer de los teóricos del derecho. En clave histórica, desde luego, el monismo jurídico liberal ofrece una solución que justifica y promueve los valores que fundamentan desde el Pacto de Versalles y que se expanden materialmente de la mano de la Revolución Francesa y luego del Imperio Napoleónico. No obstante, a pesar de las importantes contribuciones teóricas y prácticas del monismo liberal al pensamiento jurídico-político moderno, sus postulados fundamentales han sido puestos tempranamente en tela de juicio. Los críticos del monismo jurídico han cuestionado la preeminencia del derecho estatal u oficial, su supuesta uniformidad, así como su fundamentación y legitimidad en el principio de soberanía. Las teorías críticas del derecho, que fueron las que empezaron cuestionando fundamentalmente e enjuiciando el monismo jurídico liberal, demostraron cómo las ideas de coherencia, neutralidad y racionalidad del derecho no son más que resultado del carácter ideológico de sus fundamentos.
Por otra parte, la crítica articulada desde la antropología ha cuestionado el monismo jurídico liberal desde el análisis crítico del postulado que defiende la universalidad del derecho occidental y de sus valores, llegando a demostrar su carácter cultural y contextual en tanto que fundamentado en una determinada tradición histórica. Esta misma crítica ha sido elaborada para demostrar el carácter relativo de los derechos humanos, definido por Boaventura de Sousa Santos como localismo globalizado y que han servido para evidenciar la necesidad de establecer un diálogo entre las diferentes culturas para determinar las normas que han de regular las relaciones entre estas culturas. Finalmente, el monismo jurídico ha sido analizado críticamente por la corriente denominada pluralismo jurídico. Para estos autores, el monismo niega que dentro de algunos estados modernos coexisten diversos ordenamientos jurídicos y sirve para eliminar, por definición, el ordenamiento jurídico más débil. Los defensores del pluralismo jurídico en sentido antihegemónico intentan desprenderse de la primacía del derecho estatal como expresión de la soberanía para construir un nuevo modelo de análisis del derecho, alejado de los cánones vigentes en el derecho oficial. Uno de los primeros lugares en los que se empezó a aplicar de manera sistemática la teoría del pluralismo jurídico fue, desde luego, el espacio colonial. Es conocido que la expansión europea tuvo como resultado la inclusión forzosa de distintos pueblos en el proyecto de universalización de la cultura occidental. Es así que el descubrimiento de América por la Corona de España, a través de este descubrimiento, varios países europeos asumieron como justificación de su expansión lo que Todorov, en su libro La conquista de América y el problema del otro, definió como la noble misión de eliminar el salvajismo de la faz de la tierra. Este fue el inicio de un intenso proceso de expansión de la cultura y de las instituciones europeas, en tanto que consideradas como modelo a partir del cual debían labrarse las demás naciones del mundo. Como ya se apuntó, el trasplante de las culturas y de las instituciones occidentales a los territorios de la colonia es considerado como un medio para pasar del salvajismo de los pueblos autóctonos a la civilización. Y gracias a este trasplante se produce en las colonias la conexión de dos formas diferentes de ver el mundo. Es así que, de manera generalizada, en las colonias, voluntaria o involuntariamente, las metrópolis aceptan la vigencia de los usos y costumbres de los pueblos nativos, sometiendo su validez al respeto de los principios básicos del derecho oficial. La cláusula de repugnancia prevista por la Ley de India es una de las principales instituciones de este modelo. Esta disposición ordenaba a las autoridades españolas respetar todas aquellas leyes que los indios tenían para su gobierno, siempre y cuando no fueran contrarias, en primer lugar, a la sagrada religión y, en segundo lugar, a las leyes de España. Muy buenas tardes. El pluralismo jurídico, en ese sentido, se configura, por tanto, y según esta corriente del pluralismo jurídico clásico, como el resultado del colonialismo. Los pueblos colonizados, cuando no fueron totalmente exterminados, fueron sometidos al derecho del conquistador con el permiso expreso o implícito de conservar en ciertos casos su derecho tradicional. En estos casos,
el derecho del colonizador constituye un ordenamiento jurídico independiente que somete y domina el derecho indígena. La definición del derecho indígena como derecho consuetudinario o derecho que se transmite a través de la costumbre, es por parte del derecho estatal, es una forma y es la forma más fuerte de subordinación de las minorías nacionales a los conquistadores, porque evidentemente la costumbre es débil frente al derecho escrito del Estado. El pluralismo jurídico clásico acepta que en los contextos coloniales existen dos tipos diferenciados e independientes de derecho, cuyas relaciones y conflictos pueden ser identificadas y estudiadas. En resumen, se ocupa de la coexistencia de distintos derechos en un mismo espacio histórico-territorial que es el espacio colonial y postcolonial. Los distintos ordenamientos jurídicos existentes en la sociedad colonial son vistos como la expresión de grupos culturales diferenciados, que son relativamente independientes en su constitución interna. Independencia, separación y competencia son los términos analíticos preferidos por esta corriente doctrinal. Esta visión defiende la existencia previa de un derecho indígena institucionalmente completo y plenamente establecido que se verá obligado a convivir con la colonización con otro derecho extraño y fundamentalmente diferente. Por otra parte, el nuevo pluralismo jurídico se configura como aquella corriente que separa de los espacios coloniales y postcoloniales el estudio del pluralismo. Gracias a esta corriente, el análisis crítico de la postura que defendía la exclusividad y universalidad del derecho estatal y cuya falsedad había sido demostrada para los contextos coloniales, se extendió al estudio de las relaciones entre derecho y sociedad en los estados industrializados y postindustriales. En este sentido, el nuevo pluralismo jurídico va mucho más allá del análisis de la coexistencia del derecho europeo con los sistemas jurídicos ancestrales, para ocuparse del estudio de los ordenamientos normativos dentro de los confines de un mismo Estado. Esto se traduce en que el postulado fundamental de dicha corriente doctrinal es que dentro del territorio del Estado pueden existir otras fuentes de producción jurídica que pueden configurarse como relativamente distintas e independientes del derecho estatal. Empezando por lo que Moore define como campos sociales semiautónomos y llegando a las comunidades marginales de los grandes centros urbanos, como las favelas, estudiadas por Boaventura de Sousa Santos, y así como a los grupos guerrilleros. Todos los autores que se han ocupado de este fenómeno demuestran la existencia de forma o ordenamiento jurídico que socialmente funcionan con relativa independencia respecto del derecho estatal. De este modo, el pluralismo jurídico puede potencialmente encontrarse en toda sociedad, llegando a ser irrelevante su pasado colonial. Grupos tan disímiles como una organización paraestatal, la FARC-EP, o como la Junta Vecinales del Alto en Bolivia o la referida favelas de Brasil, son ejemplos de un pluralismo que pierde su relación directa con la modernidad colonial y se inserta en contextos de diferentes configuración.
Así que la crítica articulada por el nuevo pluralismo jurídico se centra en fundamentar el rechazo al dogma de que el derecho es tan solo el derecho que tiene su origen en el Estado, para demostrar que existen otro derecho más allá del difundido por las universidades y sistematizado y aplicado por los operadores jurídicos. Es decir, que existe otro derecho más allá del que cuenta con un tipo de racionalidad formal instrumental que le es característica y que se considera como universalmente válido. El nuevo pluralismo jurídico rechaza la visión formal y legalista del ordenamiento jurídico, que sostiene que solo es derecho al que tiene origen en el legislador y que es aplicado por determinadas personas en espacio determinado. Esta corriente examina y demuestra la existencia de otras formas o centros de producción jurídica autónoma respecto del derecho estatal. El ejemplo más conocido de este tipo de aproximación a la realidad jurídica probablemente es el trabajo de Boaventura de Sousa Santos sobre el derecho de las favelas de Río de Janeiro, en donde se analiza las formas jurídicas creadas por las comunidades urbanas marginales para dotarse de mecanismos autónomos de regulación ante la ausencia relativa, la insuficiencia o la precariedad del derecho estatal oficial. Los ejemplos de existencia de sistemas jurídicos diferentes dentro de una misma sociedad sin duda podrían multiplicarse. En este sentido se llega a demostrar que el ordenamiento estatal se configura tan solo como uno de los múltiples modelos de producción de derecho. Entonces, si para el pensamiento clásico el origen del pluralismo jurídico es el colonialismo, en este caso el origen del pluralismo es la globalización y las transformaciones del sistema productivo post-fordista. Desde estas teorías, las relaciones entre los distintos ordenamientos jurídicos existentes en un mismo espacio no están dadas por la independencia, separación y competencia, sino que más bien, por el contrario, estos derechos se mezclarían unos con los otros y existirían permutaciones entre sus elementos materiales y simbólicos. Así, las aspiraciones se orientan a la comunicación e influencia mutua de los distintos ordenamientos jurídicos y estaríamos en presencia de fronteras abiertas y siempre renovables entre un ordenamiento y otro. Las dos teorías del pluralismo jurídico hasta aquí analizadas comparten, por una parte, la crítica al principio de jerarquía del derecho estatal, en tanto que antepuesto a los otros derechos existentes en un mismo espacio territorial. Y, por otra parte, también comparten el hecho de enlazarse con la lucha de los grupos sociales oprimidos y con sus reivindicaciones. No obstante, sus propuestas su presupuesto, epistemológico y sus implicaciones son todavía de alguna manera relegados a un saber muy poco difundido y, desde mi punto de vista, poco popular en la mayoría de los actores académicos y políticos. Si nosotros arrancamos, dicho esto, de que el verdadero significado del siglo XX reside en que marca seguramente el comienzo de una transición desde la modernidad a otro paradigma cultural. Desde mi punto de vista no hay duda de que la característica más sobresaliente de este cambio de paradigma y, por tanto, de este nuevo paradigma es el pluralismo. Entre los diferentes conceptos de pluralismo hay que referirse, en este caso, al pluralismo jurídico, que es presupuesto siempre de un pluralismo cultural
en tanto que cauce de su expresión. Como ya se apuntó, este reconocimiento determina el paso desde el monismo legal al pluralismo. Este último, según Olivet, en tanto que opuesto a la homogeneidad, objeta la idea de que exista una única representación completa y verdadera de la realidad, a la cual tiene que acceder todos los seres humanos, sea cual sea su cultura o su comunidad epistémica. En este sentido, el pluralismo acepta la posibilidad de que haya visiones del mundo incompatibles en varios aspectos y que las creencias o las teorías que cada uno adopta sean correctas. Y alude evidentemente a una realidad que ya no se corresponde con la definición teórica de la relación Estado-Derecho, en la que existe una plena coincidencia entre ambos desde la perspectiva positivista. Pluralismo ya no es solo el reconocimiento de que en los Estados convivan individuos pertenecientes a una cultura que evidencia diferentes concepciones de los cotidianos, sino de la existencia de personas que son portadoras de cosmovisiones distintas acerca de lo que es la justicia, el vivir comunitario o la democracia. Pluralismo jurídico es una postura multicultural que se basa sobre el individuo y sobre su libertad. Una libertad que implica la posibilidad de adscribirse a un determinado sistema normativo que convive con otros y que sea capaz de incluir diferentes modelos de actuación para cuestiones determinadas. El alejamiento de la postura positivista, la crisis de las verdades y de los valores absolutos, de las teorías abstractamente válidas y de la pluralidad del derecho, obliga a la observación de cada uno de los sistemas desde su interior. La existencia del derecho pierde su característica esencial para convertirse en un observatorio de la que la doctrina llama la microrevoluciones. La norma jurídica pierde su abstracción en favor de un tipo de derecho que se perfecciona o trae su eficacia desde el reconocimiento de lo particular y no universal, de la regla válida para cada caso concreto. No obstante, no es solo la preservación de las culturas lo que debe ser rescatado de esta teoría, sino la defensa de un nuevo tipo de paradigma del derecho, es decir, un derecho realmente intercultural. Para determinar el contenido de este derecho intercultural será necesario el uso de una perspectiva narratológica, capaz de ligar la percepción de la evolución temporal que se tiene de una cultura con las definiciones de las identidades contextuales que interactúan entre sí en un determinado lugar geográfico. De este modo, las culturas solo pueden entenderse como creaciones constantes de una identidad con respecto al otro y de negaciones perpetuas de las fronteras imaginarias que los separan. Es por ello que los contenidos de un derecho intercultural, desde mi punto de vista, solo pueden constituirse y crearse desde un constitucionalismo popular. En ese sentido, nos entiende como constitucionalismo popular aquel que se caracteriza por enfrentarse a la supremacía judicial y a la visión elitista según la cual los jueces no son los mejores intérpretes constitucionales. El que proclama la limitación de la supremacía judicial y la elaboración de la doctrina constitucional como una agencia colectiva cuyo protagonista es el pueblo. O el que reivindica
el papel del pueblo, que no tiene que estar limitado en actos ocasionales de creación constitucional, sino a un control activo y continuo sobre la interpretación e implementación de la Constitución. Sino hago referencia a un constitucionalismo popular que, arrancando del modo en que la ciudadanía genera sentido jurídico, esto es, del derecho fuera del derecho, pueda llegar a dar contenido a las categorías jurídicas desde este derecho que está fuera del derecho. Un planteamiento teórico que intenta llegar a una comprensión más amplia del constitucionalismo, es decir, un constitucionalismo que permita dar un sentido plural a sus estructuras a través de la reconstrucción de sus significantes, obtenida desde la descripción de lo mismo realizada por parte de los excluidos. En este sentido, el constitucionalismo popular podría ser entendido como una forma de conocimiento. Podría verse como una respuesta académica ante las carencias de las verdades que a lo largo de más de un siglo se han considerado ciertas. Un intento de elaborar nuevos conceptos o dar nuevos contenidos a lo existente que permita interpretar la realidad social y hacer frente a la falta de correspondencia entre esta última y la normatividad existente. La construcción de un saber geocultural, histórico, arqueológico, sociológico y etnológico, una metafísica donde la heterogeneidades y las diferencias se encuentran subsumida en el lenguaje homogéneo, integrado en categorías sustanciales como pueblo, clase, nación. Es cada vez más evidente que estamos suspendidos entre un viejo mundo que ya no funciona y otro nuevo que lucha por nacer, envueltos en un ordenamiento arcaico de jerarquía centralizada de un lado y de mercados con precio predatorio por el otro. Un ordenamiento encabezado por un Estado comprometido con un desarrollo económico destructor del planeta. Frente a ello, la persona no solo quiere emanciparse de la pobreza y de las oportunidades que constantemente se desvanecen, sino también de sistemas de gobiernos que no les permiten tener voz y responsabilidades significativas. En ese sentido, Foucault habla de un proyecto genealógico que busca la insurrección de los saberes sometidos y que podría traducirse en un nuevo paradigma generador de opciones para escapar de la economía de mercado y crear nuevos modos de vida. Para ello, en el ámbito universitario intelectual es imprescindible proponer nuevos paradigmas que trasciendan la disciplina que respaldan el sistema actual. Un sistema cuya énfasis está en el individuo, en la utilización de la naturaleza, en la conservación de las relaciones sociales, de la conversión de las relaciones sociales en mercancía, en la sumisión de todo al mercado y en la centralidad de la propiedad privada. La búsqueda de nuevos paradigmas heterodoxos de las ciencias sociales podría ser orientada a las prácticas ancestrales de las comunidades campesinas indígenas, así como a sus formas actuales de organización y comportamiento, ya que en ellas se hallan algunos principios para la construcción de nuevos modelos sociales. Analizarlos y incorporarlos a una nueva teoría del derecho debería ser una labor de los intelectuales comprometidos con los oprimidos. Siguiendo este camino hay que volver al concepto de insurrecciones de los saberes sometidos de Foucault. Saberes que están descalificados como saberes no conceptuales, como saberes pocos elaborados, saberes ingenuos, saberes inferiores, saberes por debajo del nivel de conocimiento exigido o de aquella cientificidad
propugnada por el pensamiento moderno. Estos saberes son los que provocan determinados comportamientos de la gente común en los momentos de crisis de la institucionalidad consolidada y que configuran organizaciones que caracterizan la forma de reaccionar ante el desastre en comunidades. Se empezaron a practicar todas estas formas de comportamiento contra la tiranía de los saberes englobadores, distintas modalidades de genealogía que pueden reconducirse al acoplamiento de los conocimientos eruditos con las memorias locales. El saber de la persona en oposición al saber de los poderes. Acoplamiento que permite la construcción de un saber histórico de la lucha y de la utilización de este saber en una visión antihegemónica. Así puede tratarse de explicar la actitud que guía la exploración que permite constatar en la realidad contemporánea y los nuevos rasgos de una nueva sociedad. Una exploración que más allá de la modernidad y de la posmodernidad se aleje del saber definido como científico y funcional al poder dominante para acercarse a aquel saber popular forjado cotidianamente por personas comunes que, en vez de un sistema unitario de referencia, comparten percepciones pluralistas con las que están creando un modelo en lo que quepan todos los modelos. La crisis actual, que no solo es la crisis de una fase del ciclo económico o una crisis financiera o ambiental, una crisis que no solo se identifica con la fase terminal del régimen capitalista de producción, fundamentalmente es la crisis de una civilización. Una crisis que implica la crisis de la era moderna y de su paradigma, la crisis de un modelo de organización del conocimiento, la crisis del modo industrial de producción, la crisis de las modalidades de gobierno, entre otras. A esta crisis se puede responder con un nuevo derecho, un derecho beligerante, un derecho que nace y se nutre de la lucha del saber de la gente y no de las especulaciones meramente teóricas y hipótesis sin base social y política. Un derecho verdaderamente plural en tanto que para él dejará de tener sentido la afirmación de la existencia de una verdad única y ya no será un intento de entendimiento del otro, sino más bien la expresión de un acuerdo con el otro, donde acuerdo, rescato su derivación latina de decor, cordis, que significa unir los corazones. Ello indiscutiblemente implica abrir canales para que los excluidos puedan hablar y ya que no es lo mismo hablar que responder a las preguntas. Hay que construir un diálogo que en este término tiene que tener una posibilidad de transformación y un diálogo que da cabida a una renovada figura de intelectuales que puedan cumplir una función de documentación de experiencia. El papel de la academia ya no será de hablar de la gente en relación a su visión del mundo y del derecho, sino dialogar y buscar un acuerdo sobre una visión común del mismo. Según Gustavo Esteva, ya no es posible seguir a revolucionarios que proponen modificar las ideologías sin cambiar las instituciones y a los reformistas que quieren cambiar las instituciones sin alterar el sistema ideológico. Eso, como bien dice Tancredi en el famoso Gato Pardo, es cambiar todo para que nadie cambie. Por tanto, es necesario cambiar el régimen institucional de producción de verdad,
o sea, los enunciados conformes a los cuales se organiza la convivencia social. Se requiere un replanteamiento de ideología y instituciones que sea articulado desde un saber histórico de lucha y que sea la expresión autónoma de núcleos culturales independientes, conectados entre sí en forma de red. El objetivo es conmover, no promover, donde conmover implica moverse con el otro, como en una danza. Habrá que pensar que pasar del universo al pluriverso, para así, como auspiciaban los zapatistas, poder crear un mundo en el que quepan todos los mundos. Para ello es indispensable tomar en cuenta la otredad del otro, asumir el imperativo intercultural, la calidad, condiciones y desafíos del diálogo intercultural. Entre el derecho y el pluralismo radical significa plantear un diálogo que apuesta a las insurrecciones de los saberes sometidos, un diálogo que no tiene como base la lectura de textos jurídicos en los que encontrar respuesta, sino que al contrario obliga a un trabajo de conjunción de lo teórico con lo práctico, del diálogo con el otro. Así se llegará a un replanteamiento de la teoría del derecho en general y del derecho constitucional en especial, capaz de generar empatía y eliminar aquellos prejuicios normalizados que impiden construir un saber colectivo generado en minga, que sea capaz de dar soluciones a los problemas que atañan la sociedad contemporánea. En coherencia con ello, para lograr un verdadero pluralismo jurídico habrá que implementar nuevas formas políticas que sean capaces de superar el despotismo democrático del Estado-nación y que puedan superar el concepto de escasez como fundamento de la organización social, que olviden el cambio desde arriba y afirmen autonomías múltiples como clave de la autonomía, de la armonía entre lo diferente. Habrá que utilizar nuevas miradas que reconozcan la importancia de la lengua, de la lucha por los conceptos, del papel de la historia y de la narración como intuición radical, reconociendo múltiples formas de conocimiento y de saberes de igual rango y aplicación diversa que son expresión de sujeto comunitario que se autoconstituye. En este sentido, y ya el tiempo no me deja ir más, sabemos que los modelos constitucionales, fundamentalmente de Ecuador y de Bolivia, parecían la utopía posible desde el punto de vista del eje fundamental del cambio de paradigma en relación con el pluralismo. Son constituciones que apuntan al buen vivir, al summa casai, al summa camaña, que apuntan a una renovada visión del mundo y de la convivencia social. Lamentablemente, la práctica nos ha demostrado que el pluralismo jurídico ha sido aplastado tanto en Bolivia como en Ecuador. La justicia indígena ya no tiene espacio. El pluralismo no ha sido implementado en ninguna de las políticas públicas realmente. Pero aún así, creo que en este sentido es urgente que los operadores jurídicos y los académicos, de alguna manera, a través del constitucionalismo popular, así como lo he definido y antes descrito, puedan de alguna manera intentar la construcción de nuevas o renovadas categorías jurídicas que nos ayuden a dibujar las estrategias para llegar a hacer realidad aquella utopía posible que se identifica con la construcción de un ordenamiento jurídico realmente plural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Storini. A continuación procederemos a una ronda de preguntas por parte del público. Si alguno de los presentes desea realizar una pregunta, es bienvenido.
Hola, hola, hola. Es sobre el pluralismo jurídico. Prácticamente, como usted lo dijo al final de su ponencia, aquí en el Ecuador no se ha aplicado como debería ser el pluralismo jurídico, aunque vivimos en un país pluricultural. ¿Por qué? Porque no se han hecho valer respetos, no se han hecho valorar derechos tanto de las comunidades indígenas, de los estudiantes, de los pobres jubilados. Supone que es pluricultural y es un pluralismo jurídico que debe abarcar a cada ciudadano y cada cultura de este país, ¿no? Y yo leí un libro sobre la sociología de la explotación, que habla sobre los chabolistas en España y su unión viviendo en ese estado represivo del franquismo en España, el estado dictador del franquismo, en el cual ahí sí existe una fuerza y una lucha social de las unidades vecinales, que se unieron contra el gobierno franquista para poder que se hagan las reivindicaciones sociales como urbanización, como áreas verdes, como viviendas dignas y muchas más servicios públicos que esta gente no tenía. Y habla algo importante, que más que cultura hay que crear lazos, que eso hace la unión y hace la fuerza, los lazos sociales. Las culturas existen aquí en Ecuador, pero mientras tanto no existe un lazo social, se unan todos, no va a haber esa reivindicación y no se va a hacer respetar este pluralismo jurídico en sí. ¿Qué puede usted argumentar de esto, de las uniones tanto en México, hablando de Cuauhtémoc, de Juárez, siendo indios que se pararon fuerte y votaron a los españoles? El día en que Ecuador se una y tenga esta cultura luchadora más, que se ha dejado ver la cara en estos últimos 10 años, yo creo que el pluralismo jurídico se va a hacer respetar en este país. Gracias por dos cosas, porque creo que en lo que tú apuntas hay un elemento súper importante que yo tal vez en lo que dije no puse en evidencia claramente. Tú hablas de diversidades en general. Yo sí creo que las diversidades son desde donde nace el pluralismo. Es decir, la primera etapa es la diversidad y por esto hablamos de jubilados, de jóvenes, ¿no? Finalmente, también el ordenamiento jurídico que tiene que prestar atención a los jubilados, a los jóvenes, es un ordenamiento jurídico especial, ¿no? Ahora, habría que ver en qué grado de autonomía dentro del Estado, pero seguramente tiene una manera de organizarse diferente. Y de esto te agradezco porque yo considero como cuando hablo de pluralismo jurídico, hablo de un pluralismo que incluye las diversidades, es decir, que respeta y de alguna manera acoge todo tipo de diversidades. Y por eso hablamos de las favelas y de los ordenamientos jurídicos. Ahora, lo que pasa en Ecuador es que nunca se ha dejado de manejar el sistema jurídico, digamos, de estilo liberal, es decir, hablando de un sistema jurídico único y predominante. Finalmente, tú cuando hablas de pluralismo jurídico, claro, no puedes plantear un pluralismo jurídico desde una cultura fundamentalmente occidental, que es la que tenemos todo, ¿no? Bueno, yo en especial manera por haberme educado ahí, pero aquí también las universidades reproducen este modelo, ¿no? Y por lo tanto, hasta que nuestras instituciones, nuestros parlamentos, nuestros defensores están, digamos, educados respecto de este modelo, es muy difícil adoptar, ¿no?, una idea de pluralismo jurídico igualitario,
porque nuestra manera de pensar sigue siendo una manera de pensar de un monismo jurídico y no de un pluralismo jurídico. Esta es la razón por la que finalmente nos parece normal que haya, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad contra las decisiones indígenas, cuando la Corte Constitucional está constituida por personas que han sido criada y educada con un modelo occidental, ¿no? Unívoco. Y por lo tanto, si nosotros sometemos siempre los otros saberes al saber occidental, no hay manera de que estos saberes puedan prosperar y puedan consolidarse. Por lo tanto, ¿cuál es mi propuesta? Abrirnos a estos saberes. Entonces, solo así nuestro derecho será un derecho plural. Nuestro derecho no es un derecho plural. Es decir, no... Bueno, el derecho de Ecuador no es un derecho plural, no hay una participación plural y cualquier tipo de derecho es un derecho que desde una visión uniforme se ocupa de los asuntos de la pluralidad. Y fijaros, esto también ha pasado en Bolivia, donde supuestamente el presidente del Estado es indígena, donde los ministros son indígenas, pero igual la intelectualidad que está... Los intelectuales que están a espaldas, y vosotros vais a ver quién son, finalmente siguen siendo, ¿no? Personas como yo, que por mucho que pueda, yo no puedo hablar de la cultura indígena porque no sé nada de la cultura indígena. Yo no podría nunca hacer una ley para las indígenas porque nunca he estado he podido estar cerca de ellos, pero nunca he convivido con ellos. Por lo tanto, hasta que desde nuestra visión occidental nos atrevemos a hablar de ello y hasta que no empecemos a escucharlos, a dejarlos que hablen, a que participen, no va a cambiar. No vamos a tener pluralismo. Eso es. Gracias. Buenas tardes, doctora Storini. Bueno, muy acertada realmente su ponencia. Un tema bastante importante y destacable. Mi intriga va dirigida al siguiente enfoque. Si bien es cierto, ya de Sousa había manifestado esta teoría de los dos mundos, en donde se veía a uno como los otros o los excluidos. Mi preocupación es realmente ahora, se tiene como el conocimiento occidental, como el conocimiento valedero y el conocimiento científico, más al conocimiento, bueno, a los saberes ancestrales, primero que lastimosamente no se les da este reconocimiento como conocimiento, sino como un simple saber. Yo he podido experimentar que ahora ya las culturas indígenas, los grupos minoritarios prefieren estar excluidos. ¿Qué pasa cuando ya existe una negativa? Porque se ha dado casos en los que se busca realmente aprender de sus saberes, de sus conocimientos, y ahora la gente realmente ya tiene un tipo de rechazo por todas las cosas que han venido sucediendo en la sociedad y como una manera de exclusión. Entonces, ¿cómo actuar frente a realmente penosa situación donde los grupos minoritarios realmente ya tienen tal vez un pare enfrente a todo lo que se vive ahora, ¿no? Su cosmovisión realmente ya quieren mantenerla para ellos. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que exactamente en ese sentido, el cambio de paradigma cuando hablamos de los otros, de otros cultura, de pluralismo en sentido profundo, todos los paradigmas cambian, ¿no? Piensa, por ejemplo, a nuestro principio de igualdad material. El principio de igualdad material tiene en mente una homogeneidad cultural, de vivencia, ¿no? Nosotros cuando intentamos la igualdad material apostamos a un ideal, ¿no?, al que aspiramos y por lo tanto todos vamos hacia un determinado tipo de igualdad. En este caso, justamente como tú identificas, a veces ya no podemos hablar de igualdad porque hay grupos sociales que ni siquiera quieren tener contacto con nosotros.
¿no? Por lo tanto, ¿cómo aplicamos el principio de igualdad en estos casos? Por eso digo que las categorías jurídicas tienen que ser por lo menos cuestionadas, las que manejamos. Ahora, claro, a la igualdad material, ¿en qué medida podemos sustituir la garantía de la diversidad? Una diversidad que puede llegar al punto de no querer compartir con nosotros. Es decir, no con nosotros, sino en general, con todo el resto del universo, ¿no? Entonces, creo que evidentemente desde lo que ha sido nuestra construcción cultural y mental, es difícil entender eso, pero tenemos que aprender a respetarlo. Es decir, yo sí creo que, bueno, hay digamos, ejemplos radicales como los pueblos en aislamiento, ¿no? En este caso hay que respetarlo. Y desde la desconfianza, sin embargo, de los otros, porque no es que podemos pensar solo en los indígenas, tenemos que pensar en todos los grupos sociales, que pueden ser, como decíamos antes, los Latin King, las favelas en Brasil. Hay un montón de sistemas de organización social de los cuales podríamos aprender, pero creo que también hay que instaurar esta relación, como decía, de un baile conjunto, es decir, acercarnos con humildad, sobre todo. Es difícil reconstruir una relación de pares porque hasta que no nos sentamos, hasta que no tengamos una relación de igual a igual, difícilmente podemos ir a construir algo conjuntamente. Es un trabajo duro, pero realmente solo podemos empezar desde ahí. Es decir, solo podemos llamar a la gente para que nos cuente, nos diga y estar dispuesta a escucharlo. Y si no vienen, entender que también tiene razones para no venir. Pero yo no creo que sea imposible esto, que el diálogo no sea imposible. Es que yo creo que desde nuestra formación y desde nuestra cultura estamos rechazando el diálogo. Nosotros hablamos de indígenas sin la presencia de los indígenas. Es decir, hacemos seminarios y hablamos, y luego tú miras, hablamos de los araguros. ¿Y dónde están los araguros? ¿Por qué no están aquí hablando con nosotros? ¿No? Esa es la normalidad. Se lanza un libro sobre las comunidades indígenas y no hay ni uno de ellos para que nos digan si este libro es acertado o no. ¿Qué pluralismo estamos construyendo? Gracias. A continuación se procederá a responder una pregunta enviada por uno de nuestros asistentes vía online. María Arias pregunta: ¿cuál sería un ejemplo de pluriconstitucionalismo en el Ecuador en cuanto a la invasión de tierras? De pluriconstitucionalismo en el Ecuador en cuanto a la invasión de tierras. Esa es la pregunta de María Arias. Yo creo que te refieres exactamente al caso Saraguro, no sé, o al otro caso que tenemos de intento de apropiación de tierra por parte de las mineras. Supongo, está online, no me puede contestar lamentablemente, pero supongo que… Pero ojo, tampoco hay que confundir porque aquí… Claro, coinciden dos problemas, yo creo, ¿no? Que en estos casos son justamente los indígenas los que están defendiendo su territorio a través de una resistencia legítima, pero ahí hay un problema que ya no es solo del pluralismo en sentido cultural, sino es un problema jurídico de reconocimiento de tierra, de espacios ancestrales y por lo tanto de ejercicio del derecho de resistencia y por la otra parte de criminalización de la protesta. Entonces, claro, en el caso, yo creo tanto en el caso de Saraguro como en el caso ahora de la minera, el problema es que efectivamente los pueblos están defendiendo su territorio. Y ahí están armados, listos a defender su territorio. Su territorio que evidentemente es un territorio que desde el punto de vista de un Estado intercultural debería garantizarse y reconocerse. Esta es otra demostración que no existe, es decir, el pluralismo no existe en el Ecuador, porque finalmente, ¿cuántas consultas han sido realizadas?
a los indígenas, ninguna creo. En ningún momento se le ha tomado en cuenta para preguntarme, y no entro en cuestionar si es bueno, si es oportuno, si no, si la consulta es legítima y todo esto. Pero simplemente no se ha nunca ejercido este instrumento de respeto de la diversidad y de la pluralidad. Y entonces, frente al atropello de estos derechos que están previstos en la Constitución, los indígenas no es que están reaccionando, simplemente están defendiendo su territorio. El problema es que en este caso también no hay posibilidad de resistencia al Estado. El Estado, con el uso legítimo de la fuerza, ahí están con los militares y probablemente bastará, en un momento determinado habrá un enfrentamiento duro en ese sentido. Y por lo tanto, este enfrentamiento duro será realmente un problema de no poder ejercer derecho de resistencia, de no poder ejercer derecho de protesta. Pero esto vale para los indígenas y para todos los demás grupos sociales que han sido aplastados en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Storini.